Nadie en el barrio sabía realmente por lo que estaba pasando. Ella sonreía, siempre en demasiado, quizá como si su sonrisa fuera una armadura o una puerta cerrada con llave desde dentro. Su nombre era Anna. Tenía apenas 22 años cuando el mundo decidió caerle encima. Un embarazo inesperado, un padre que desapareció sin mirar atrás, una familia dividida entre la preocupación y el juicio, y una ciudad entera que parecía observarla como si fuese un misterio. O un error, pero había algo que nadie veía, algo que Anna escondía cada noche cuando apagaba la luz y se quedaba sola, completamente sola, con el peso de ser madre y ser fuerte al mismo tiempo. Su hijo Daniel nació con algo que los médicos describieron en términos fríos, casi técnicos. Pero para ella era simple. Su hijo necesitaba ayuda a mucha más de la que ella, por sí sola, podía darle. Durante meses, luchó contra todo, contra el cansancio, contra los diagnósticos que cambiaban como el viento, contra los días en que el mundo parecía inmenso y ella tan pequeña, contra el miedo constante de fallar o de no ser suficiente. Hasta que llegó el día en que los médicos le explicaron la opción que ella nunca habría imaginado enfrentar. Una decisión que cortaba el corazón. Una decisión que ningún manual de maternidad menciona. Para salvar a su hijo, tendría que renunciar a él, a permitir que otra familia lo acogiera, lo tratara, lo cuidara con recursos que ella jamás podría ofrecerle. Y así nació la historia de una madre que lo dio absolutamente todo. Una mujer que eligió amar de la manera más dolorosa y valiente que existe. Una madre que decidió perder lo que más amaba, para que él pudiera vivir un sacrificio silencioso, invisible para muchos, pero inmenso en su profundidad. Un acto de amor tan puro que solo puede existir donde se rompen las certezas y renacen las esperanzas. Porque, a veces, el amor más verdadero no consiste en abrazar, sino en soltar, no en retener, sino en dar la vida, incluso cuando eso significa quedar vacía. Y fue allí, en esa renuncia inimaginable, donde su amor alcanzó su forma más heroica. Anna vivía en un pequeño apartamento en el tercer piso de un edificio sin ascensor. Las paredes eran delgadas, lo suficientemente delgadas como para escuchar los televisores de los vecinos, sus discusiones, sus vidas. El apartamento en sí era modesto, en una sala pequeña, una cocina aún más pequeña, un dormitorio y un baño que parecía haber sido diseñado para una persona de tamaño infantil. Era exactamente lo que una madre soltera de 22 años podía permitirse con su trabajo de medio tiempo en una tienda de ropa. Exactamente lo que podía ser. No era mucho, pero era suyo. O al menos, había sido suyo hasta hace 18 meses, cuando Daniel llegó al mundo. Anna había conocido a Rodrigo en una fiesta. Era uno de esos encuentros que parecen importantes en el momento, pero que en retrospectiva son apenas un instante en una vida que durará décadas. Rodrigo era mayor que ella, trabajaba en construcción. Tenía ese tipo de carisma que hace que las chicas jóvenes e ingenuas piensen que está bien ignorar las banderas rojas. Se vieron durante 3 meses de encuentros emocionantes, de promesas que sonaban auténticas, de una sensación de ser especial. Y luego, una noche, Anna descubrió que estaba embarazada. Cuando se lo dijo a Rodrigo, él había manejado la noticia de una manera que, en retrospectiva, debería haberle dicho todo lo que necesitaba saber. No hubo shock, no hubo reflexión seria, no hubo discusión sobre sus opciones, solo una sonrisa nerviosa y un comentario sobre cómo probablemente Anna debería manejar eso sola, porque él no estaba listo para ser padre. Y luego se fue. No fue un drama, no fue una pelea, simplemente se fue. Anna nunca volvió a verlo. Sus padres reaccionaron de formas diferentes. Su madre, Rosa, fue de apoyo absoluto. Lloró cuando supo, pero no de decepción, sino de compasión por lo que su hija enfrentaría. Su padre, Miguel, fue más distante. No desaprobó exactamente, pero tampoco abrazó la situación con los brazos abiertos. Hubo tensión en la casa durante meses, especialmente entre sus padres. Anna decidió no quedarse con ellos. Por orgullo,
por independencia, o quizás por una necesidad de no ser una carga. Se mudó a ese pequeño apartamento usando sus ahorros y el dinero que su madre le dio en secreto, a espaldas del padre de Ana. El embarazo fue difícil. Ana experimentaba náuseas severas, hinchazón, dolor de espalda constante. Se iba a trabajar cada día, luchando contra el cansancio, preguntándose cómo podría mantener a un bebé cuando apenas podía mantenerse a sí misma. Pero también había momentos de alegría, momentos en que sentía al bebé moverse dentro de ella y sonreía sin poder evitarlo, momentos en que imaginaba que sería tener a su hijo en sus brazos. Daniel nació cuando Ana tenía 21 años, en una noche fría de noviembre en un hospital público donde la sala de parto estaba llena de otras madres en trabajo de parto, todas compartiendo el mismo espacio, el mismo dolor, la misma experiencia transformadora. Cuando lo pusieron en sus brazos, Ana sintió algo que no podía describir con palabras. Era amor, sí, pero era más que eso. Era una responsabilidad abrumadora, era miedo absoluto, combinado con determinación feroz. Era la sensación de que su vida había cambiado irrevocablemente en ese instante. Daniel era hermoso, tenía la cara de su madre, los ojos grandes y atentos que parecían observar el mundo con asombro. Sus manos eran diminutas, perfectas. Sus llantos eran fuertes. Era perfecto, o eso parecía durante los primeros días. Fue después de que volvieron a casa cuando Ana comenzó a notar que algo no estaba bien. Daniel lloraba constantemente, no del llanto normal de un bebé, sino de un llanto que sonaba diferente. Había algo en su calidad que le hacía saber a Ana que algo más estaba sucediendo. Llevó a Daniel al pediatra, quien realizó un examen básico y dijo que probablemente era cólicos, que muchos bebés experimentaban lo mismo, que desaparecería con el tiempo. Pero Ana sentía que era algo más. Durante las semanas siguientes, Daniel comenzó a mostrar otros síntomas. Tenía dificultades para alimentarse. Parecía incómodo la mayor parte del tiempo. Su desarrollo parecía más lento que el de otros bebés que Ana veía en el grupo de madres al que asistía ocasionalmente. A los 2 meses, durante lo que suponía era una revisión de rutina, el pediatra detectó algo durante el examen. Pidió pruebas adicionales, pruebas de sangre, una resonancia magnética, consultas con especialistas. Las siguientes semanas fueron un borrón de viajes al hospital, de esperas en salas de consulta, de explicaciones médicas que Ana no siempre entendía completamente. Los doctores hablaban en términos como retraso neurológico, disfunción motora, necesidad de intervención temprana. Lo que finalmente quedó claro era esto: Daniel tenía parálisis cerebral, una condición neurológica que afectaba su tono muscular, su coordinación, su capacidad de desarrollarse como otros niños. Cuando el neuropediatra le explicó esto a Ana, ella no pudo evitar llorar, no por el diagnóstico en sí, sino por la abrumadora realidad de que su hijo pasaría su vida lidiando con limitaciones que ella no había pedido para él. El doctor fue compasivo pero honesto. Explicó que con terapia intensiva, con intervención temprana, con recursos y apoyo, muchas personas con parálisis cerebral podían vivir vidas relativamente independientes y plenas, pero requería dedicación absoluta, sesiones de terapia física regulares, terapia ocupacional, posiblemente educación especial, equipo adaptativo, y costaba dinero, mucho dinero. Ana hizo un cálculo rápido en su cabeza. Con su trabajo de medio tiempo, ganaba apenas lo suficiente para pagar el apartamento, la comida, los gastos básicos. No había dinero para terapia especializada, no había recursos para equipamiento adaptativo, no había forma de que ella sola pudiera proporcionar a Daniel todo lo que necesitaba para prosperar. Así que comenzó a trabajar. Conseguida, otro trabajo. Pasó de trabajar medio tiempo a trabajar a tiempo completo, utilizando guardería para Daniel durante el día. Luego, cuando eso aún no era suficiente, consiguió un tercer trabajo, trabajando fines de semana en un restaurante. Durante 1 año, Ana trabajó más duro de lo que jamás había trabajado en su vida. Se despertaba a las 5 de la mañana, llevaba a Daniel a la guardería, trabajaba su primer trabajo, recogía a Daniel, trabajaba su segundo trabajo. Si lo tenía, pasaba las tardes con su hijo, lo ponía a dormir
y luego trabajaba sus fines de semana. Dormía 4 o 5 horas por noche. Vivía en un estado constante de agotamiento que hacía que el simple acto de levantarse por la mañana sintiera como un logro. Pero aún así, no era suficiente. El pediatra de Daniel sugirió terapia física. Fue una recomendación simple, común. Casi todas las familias con niños con parálisis cerebral hacían terapia. Ana fue a una sesión de terapia, una hora de trabajo especializado con Daniel, que costó $150. $150 que Ana necesitaba para comida, para transporte, para el apartamento. Se dio cuenta de que, si Daniel tenía terapia consistente, como debería tenerla, no podría mantener el apartamento. Si quería mantener el apartamento, no podía pagar la terapia. Fue una encrucijada imposible. Así es como Ana pasaba sus noches después de que Daniel dormía, sentada en la oscuridad de su pequeño apartamento, sosteniendo a su hijo mientras dormía, llorando silenciosamente, preguntándose si de alguna manera había fallado en su deber como madre, preguntándose si sus decisiones, su falta de recursos, su incapacidad de hacer suficiente, estaban limitando el potencial de su hijo. La culpa era constante. La culpa por no tener más dinero, la culpa porque su hijo tuviera una condición que requería recursos que ella no podía proporcionar, la culpa por elegir quedarse cuando quizás, de alguna manera, su hijo estaría mejor sin ella. Esos eran los pensamientos oscuros que la visitaban en las noches. Pensamientos que jamás habría expresado en voz alta, pero que vivían dentro de ella, creciendo, multiplicándose, volviéndose cada vez más pesados. Fue su madre, Rosa, quien finalmente sugirió que hablara con los servicios sociales, que investigara qué opciones estaban disponibles. Ana resistió al principio. Ir a servicios sociales se sentía como admitir derrota, se sentía como si estuviera pidiendo caridad. Se sentía como si estuviera fracasando como madre. Pero Rosa fue persistente y finalmente, cuando Daniel tenía 16 meses y Ana estaba tan agotada que a veces se dormía de pie mientras esperaba en la fila del supermercado, finalmente fue la trabajadora social, una mujer llamada Mariana, fue amable pero directa. Explicó las opciones disponibles para familias como la de Ana. Había asistencia financiera del gobierno, pero no era suficiente para cubrir terapia especializada. Había programas de intervención temprana del Estado, pero había listas de espera. Y luego mencionó algo que cambiaría todo. Había un programa, explicó Mariana, para niños con necesidades especiales. Un programa que conectaba a las familias que necesitaban apoyo con otras familias que tenían recursos para proporcionar cuidado especializado. Era una situación de acogida, pero no como las que la mayoría de la gente entendía. No era separación punitiva. Era una solución de apoyo temporal o permanente, donde el niño vivía con una familia que podía proporcionarle los recursos, la terapia, la atención especializada que necesitaba. Mariana explicó que ella había trabajado con muchas familias que hacían esto, que no era algo de lo que avergonzarse, era una forma de que un padre que amaba profundamente a su hijo eligiera lo mejor para ese hijo, incluso si eso significaba no estar con el niño diariamente. Ana escuchó sin hablar. Sus manos temblaban. La trabajadora social continuó explicando el proceso. Habría un periodo de transición. Habría visitas supervisadas. Habría oportunidades para que Ana viera a Daniel regularmente. No sería un abandono. Sería una solución de cuidado coordinado. Cuando Mariana finalmente se detuvo de hablar, Ana preguntó algo que había estado ardiendo en su pecho durante toda la conversación. ¿Eso hace que sea una mala madre? Mariana se inclinó hacia adelante. Su voz cuando habló fue firme, pero amable. Anon, eso hace que seas una madre que ama lo suficiente a tu hijo como para elegir lo mejor para él, incluso si es difícil para ti. Durante las semanas siguientes, Ana investigó el programa, fue a reuniones de información, habló con otras madres que habían hecho lo mismo, que habían permitido que sus hijos fueran acogidos por otras familias. Sus historias fueron variadas. Algunas madres dijeron que había sido la mejor decisión que habían tomado.
que ver a sus hijos prosperar bajo el cuidado de familias que tenían más recursos les había permitido perdonar el dolor de la separación, que podían visitarlos, que estaban involucradas en sus vidas, aunque de una manera diferente a lo que habían imaginado. Otras madres aún estaban procesando la decisión, estaban lidiando con culpa y pérdida, extrañaban a sus hijos cada día, pero también sabían que sus hijos estaban recibiendo atención y oportunidades que no podrían haber proporcionado de otra manera. Todas ellas compartían algo, un amor profundo que se expresaba a través de la renuncia. Ana asistió a una reunión de un grupo de apoyo para madres en situaciones similares. Fue una experiencia casi abrumadora. Estaban sentadas en un círculo en un sótano de una iglesia, una docena de mujeres de diferentes edades y orígenes, todas compartiendo el peso de una decisión que la mayoría de la gente nunca tendría que tomar. Una mujer, Mercedes, compartió su historia. Dijo que había adoptado formalmente a la hija de su hermana porque su hermana no podía cuidarla debido a problemas de salud mental, que su hermana la visitaba regularmente, que estaban en contacto, que la niña sabía quién era su madre biológica, pero que vivir con Mercedes, donde había estabilidad y recursos, había permitido que la niña se desarrollara de formas que nunca habría podido si se hubiera quedado con su madre. Otra mujer, Cristina, contó cómo había colocado a su hijo con necesidades especiales en una familia de acogida, cuando ya no podía mantener un hogar estable, como los primeros meses habían sido devastadores, como se culpaba a sí misma todos los días, pero cómo, con el tiempo, había llegado a ver que su amor por su hijo se expresaba mejor a través de distancia que a través de la presencia. Ana escuchó todas estas historias, y cada una la tocaba de manera diferente, porque todas eran historias de mujeres que habían tenido que hacer una de las elecciones más difíciles imaginables. Y todas eran historias de supervivencia. Cuando se acercó su turno de hablar, Ana contó su versión. Habló sobre el agotamiento, sobre trabajar múltiples trabajos y aún no poder proporcionar lo que Daniel necesitaba. Habló sobre la culpa que la carcomía cada día. Y habló sobre la pregunta que la perseguía. ¿Estaba considerando esta opción porque era lo mejor para Daniel o porque estaba demasiado cansada para continuar? Las mujeres en el círculo escucharon sin juzgar. Cuando Ana terminó, varias de ellas compartieron perspectivas similares. Dijeron que esa pregunta, esa incertidumbre sobre sus motivaciones, era parte de lo que hacía que la decisión fuera tan agonizante, que no había una respuesta fácil o clara, pero lo que todas ellas señalaron fue esto. Si estaba considerando esto porque quería que su hijo tuviera la mejor vida posible, entonces debía al menos investigar seriamente, porque no investigar podría significar permitir que su orgullo o su culpa limitara el futuro de su hijo. Después de la reunión, Mercedes se acercó a Ana Ann, le dio su número de teléfono y le pidió que la llamara si necesitaba hablar en cualquier momento. Fue un gesto pequeño, pero para Ana fue como recibir una línea de salvavidas. Llamó a Mercedes una semana después. Habló durante 2 horas sobre sus miedos, sus dudas, sus preocupaciones. Mercedes escuchó pacientemente y luego compartió algo que se quedó con Ana. Ann dijo que cuando colocó a su hija con su hermana, sintió que moría, que se sentía como si estuviera abandonando a su hija, como si estuviera fracasando como madre. Pero con el tiempo, pasó de ver esto como una muerte a verlo como una transformación. Su forma de ser madre cambió, pero su amor no disminuyó, solo se expresó de manera diferente. La pregunta que Mercedes hizo a Ana fue simple pero profunda. ¿Estabas buscando ser madre biológica o estabas buscando lo mejor para tu hijo? Porque si era lo segundo, entonces necesitaba permitirse explorar todas las opciones. Así que Ana comenzó el proceso de solicitud. Trabajó con Mariana y los servicios sociales para identificar familias potenciales. Hubo evaluaciones, conversaciones, análisis de circunstancias de vida. El proceso fue largo y a veces invasivo. Tenían que examinar su situación financiera, su estabilidad emocional, su nivel de compromiso con el bienestar de Daniel. Pero finalmente, después de meses, identificaron a una familia, Ann, Roberto y Magdalena, una pareja de 50 y tantos años que había criado a 3 hijos propios y que ahora trabajaban como padres de acogida especializados. Roberto era fisioterapeuta, Magdalena era enfermera. Ambos
habían estado especialmente capacitados para trabajar con niños como Daniel. Ana conoció a Roberto y Magdalena en una sala de reuniones neutral en las oficinas de servicios sociales. Estaba aterrorizada. Estos serían los custodios de su hijo. Estos serían los responsables de criarlo, si ella de hecho procedía con esto. Pero cuando entró en la sala y los vio, algo en ella se calmó. No podía explicarlo exactamente, pero había una calidez en sus rostros, una genuina preocupación, una evidente experiencia con niños como Daniel. Roberto y Magdalena no fingieron que no era una situación complicada. Hablaron abiertamente sobre los desafíos que enfrentarían con Daniel, sobre su condición, sobre sus necesidades, pero lo hablaron de una manera que sugería que no era una carga, sino un honor. Magdalena preguntó sobre el historial médico de Daniel, sobre sus hitos de desarrollo, sobre sus personalidades, y luego preguntó sobre Ana qué tipo de persona eran que ama de su hijo, qué esperaba para su futuro. Fue una conversación, no un interrogatorio. Fue un intercambio de perspectivas entre personas que compartían el amor por el mismo niño. Cuando terminó la reunión, Roberto puso su mano en el hombro de Ana. Ana le dijo que entendía lo difícil que era esto, que admiraba su amor por Daniel, y que si procedían, aseguró a Ana que Daniel no sería una carga para ellos, que lo amarían como si fuera su propio hijo. Ana lloró cuando escuchó esas palabras. Lágrimas que había estado sosteniendo durante meses, finalmente se derramaron. El proceso de transición llevó 3 meses. Durante ese tiempo, hubo visitas supervisadas donde Ana pasaba tiempo con Daniel mientras Roberto o Magdalena estaban presentes. Fue extraño y doloroso, porque mientras pasaban tiempo juntos, Ana estaba mentalmente practicando decirle adiós. Llevaba a Daniel al parque. Jugaban, miraban pájaros, compartían almuerzos simples, pero cada momento estaba teñido de la conciencia de que estos momentos estaban siendo fotografiados para el futuro. Estaba creando recuerdos, sabiendo que la naturaleza de sus futuras relaciones sería fundamentalmente diferente. Mateo, el hijo de Roberto y Magdalena, fue a una de las visitas. Tenía 14 años y era cuidadoso y gentil con Daniel. Vio a Mateo interactuar con su hijo, vio cómo lo sostenía con confianza y cuidado, cómo hablaba suavemente con él, cómo anticipaba sus necesidades, y Ana supo que estaba haciendo lo correcto. Pero el saber que era correcto no hizo que fuera menos difícil. Una noche, una semana antes de la transición final, Ana se quedó despierta toda la noche con Daniel. Se sentaba en su pequeño apartamento, sosteniendo a su hijo mientras dormía, memorizando cada parte de él en la curva de su mejilla, la textura de su cabello, el peso de su cuerpo contra el suyo, el sonido de su respiración. Sabía que seguiría viéndolo. Habría visitas supervisadas, que eventualmente se convertirían en visitas menos supervisadas. Habría conversaciones sobre la vida de Daniel, sobre su desarrollo. Él sabría quién era ella, pero la relación que tenían, esa inmediatez, esa presencia cotidiana, eso terminaría. Lloró silenciosamente durante toda la noche. Lloró por la infancia que él tendría sin ella presente cada día. Lloró por los momentos que se perdería. Lloró por las innumerables pequeñas cosas que conforman la paternidad ordinaria. Pero también, de una manera extraña y confusa, lloró de alivio, porque sabía que no estaba fracasando. Estaba haciendo la cosa más difícil y tal vez la más amorosa que jamás podría hacer. El día de la transición llegó. Roberto y Magdalena vinieron al apartamento con una trabajadora social. Ana había preparado una bolsa con los efectos personales de Daniel. Ropa que le había tejido su abuela. Una mantita blanda que Daniel había tenido desde recién nacido. Fotos de su familia. Cuando llegó el momento de despedirse, Ana abrazó a Daniel tan fuerte que pensó que su corazón podría explotar. Le susurró cosas al oído aunque lo amaba, que esto era por amor, que algún día entendería que siempre sería su madre, pero no podía quedarse. No podía prolongar esto. Ana sí que lo soltó, lo colocó en los brazos de Magdalena, y luego se dio la vuelta y entró a su dormitorio para no tener que ver a su hijo siendo llevado lejos de ella. El sonido de la puerta cerrándose fue lo más fuerte que jamás había escuchado.
Las semanas que siguieron fueron las más difíciles de la vida de Ana, sin la constante demanda de cuidar a Daniel, sin los trabajos múltiples que necesitaba para mantenerlo, sin los viajes al hospital, sin nada de lo que le había dado propósito durante el último año y medio. Ana se quedó con el silencio abrumador de su apartamento vacío. Seguía yendo a trabajar, seguía prestando dinero, pero el trabajo que había sido necesario, que había tenido propósito, ahora se sentía vacío. Comenzó a tener ataques de pánico, momentos donde se despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, preguntándose si había cometido un terrible error, preguntándose si habría alguna forma de recuperar a Daniel, de deshacer esta decisión. Su madre la encontró un día sentada en el piso de la cocina, completamente catatónica. Rosa inmediatamente la llevó a ver a un terapeuta, un psicólogo que se especializaba en trauma y pérdida. Era un hombre mayor, amable, que no intentó convencer a Ana de que había hecho lo correcto. En cambio, simplemente la dejó procesar el dolor. Le permitió llorar. Le permitió confesar sus miedos, sus dudas, sus arrepentimientos, sus momentos de ira hacia Rodrigo por desaparecer, hacia la vida por ser injusta, hacia Dios o el universo o lo que sea. Y lentamente, durante las semanas y meses siguientes, Ana comenzó a reconstruir algo que podría parecer una vida. Mariana, la trabajadora social, fue honesta con Ana sobre las visitas. Explicó que al principio sería mejor que fueran infrecuentes, que Daniel necesitaría tiempo para adaptarse a su nuevo hogar, que los viajes de Ana podrían ser perturbadores para él. Así que pasaron 3 meses sin visitas. 3 meses donde Ana no vio a su hijo. Fue durante esa separación que Ana tuvo una revelación. Una noche, mientras pasaba por un parque donde solía llevar a Daniel, escuchó a otro niño llorar. Era un sonido que le heló la sangre. Instintivamente, corrió hacia ese sonido, pensando que era Daniel, pero no lo era. Era otro niño, otro bebé, otro resultado del desastre de la vida. Pero en ese momento, Ana se dio cuenta de algo. Su instinto de madre no había muerto. Su deseo de proteger, de cuidar, de amar, no había desaparecido, y entendió que no había fracasado como madre. Estaba siendo madre solo de una manera diferente. Una manera más difícil, más silenciosa. Cuando finalmente llegó la primera visita supervisada, Ana casi no reconoce a su hijo. Había crecido, estaba más fuerte, su tono muscular era mejor. Roberto y Magdalena ya habían comenzado la terapia física con él, pero lo más notable era la diferencia en sus ojos. Tenía una alerta, un brillo, una sensación de que su mundo se estaba expandiendo. Roberto y Magdalena estaban en la sala, pero se mantuvieron discretamente en el fondo. Ana pasó 2 horas con Daniel. Le enseñó cosas que había aprendido. Le contó historias, lo sostuvo, y cuando llegó el momento de despedirse nuevamente, fue un poco menos desgarrador que la última vez, porque ahora Ana podía ver que su decisión estaba funcionando. A lo largo del siguiente año, las visitas de Ana con Daniel se volvieron más frecuentes y menos supervisadas. Comenzó a visitarlo en la casa de Roberto y Magdalena, en lugar de en una sala supervisada. Pasaban tardes juntos. Iba a las citas de terapia física. Fue al primer cumpleaños de Daniel, cuando cumplió 3 años, y lentamente, una nueva forma de relación se cristalizó. Ana era la madre de Daniel, pero no en la forma que la mayoría de la gente entiende. No estaba ahí para darle medicinas antes de dormir o para preparar su almuerzo. No estaba ahí para los días ordinarios, pero estaba ahí para los momentos que importaban. Estaba ahí para celebraciones. Estaba ahí para hablar sobre su desarrollo, sus sueños, sus desafíos. Y Robert y Magdalena, en lugar de ser resentidos de su presencia, la abrazaron. Entendieron que el amor de Ana por Daniel hacía que su conexión con él fuera más profunda, que su sacrificio era un acto de amor que merecía ser honrado. Una noche, Magdalena compartió algo con Ana que la tocó profundamente. Dijo que había sido madre adoptiva de docenas de niños a lo largo de los años, pero lo que siempre la tocaba más era la valentía de las madres biológicas. La capacidad de amar tanto que podían soltar. Le dijo a Ana que muchas personas verían la decisión que ella tomó como una renuncia, pero que Magdalena lo veía como el acto más generoso de maternidad. A los 5 años,
Cuando Daniel estaba listo para comenzar la escuela, Ana y Roberto y Magdalena se sentaron para tener una conversación importante. Fue hora de que Daniel supiera quién era Ana. Ana, quién era su madre. Lo hicieron cuidadosamente, apropiadamente para su edad. Le dijeron que Ana lo amaba mucho, que ella era su madre biológica, que por razones de amor, ella había elegido que Roberto y Magdalena lo criaran, que los tres adultos lo amaban y lo cuidaban. Daniel, con la lógica simple de un niño de 5 años, preguntó si eso significaba que tenía 3 padres. Y cuando le dijeron que sí, asintió como si eso fuera la cosa más natural del mundo, porque en algunos sentidos, lo era. 2 años después, Ana comenzó a asistir a la universidad. Estaba estudiando para ser trabajadora social. Quería ayudar a otras mujeres en situaciones similares a la que ella había estado. Quería ser la voz que dijera que elegir lo mejor para tu hijo, incluso si significaba sacrificar tu propio deseo de criarlo, no era un fracaso, era un acto de amor. Su universidad tenía un programa de asistencia financiera para madres solteras. Ana lo solicitó y fue aceptada. Por primera vez en años, podía permitirse perseguir un sueño que no fuera meramente la supervivencia. Trabajaba durante el día y asistía a clase por las noches. Era difícil, agotador, pero tenía un propósito de una manera nueva. Visitaba a Daniel cada 2 semanas. Asistía a sus citas de terapia. Lo vio aprender a caminar mejor, a hablar más claramente, a confiar en su cuerpo de formas que sus médicos originales no habían pensado que sería posible, y vio a un niño desarrollarse en un ambiente lleno de recursos, de apoyo, de amor, de múltiples fuentes. Un día, cuando Daniel tenía 8 años, hizo un dibujo en la escuela. Era un cuadro de la familia. Había dibujado a Roberto y Magdalena, a sí mismo, a Mateo y a su hermana. Y en la esquina, dibujó a Ana, con una etiqueta que decía mi mamá Ana. Cuando Magdalena le mostró el cuadro, Ana lloró, pero no fue el llanto de alguien que se arrepiente. Fue el llanto de alguien que entiende que el amor toma muchas formas, que la maternidad no se limita a vivir bajo el mismo techo, que a veces el mayor acto de amor es estar presente en las periferias de una vida, apoyando silenciosamente, celebrando desde la distancia. 10 años después de que Daniel fuera colocado con Roberto y Magdalena, Ana finalizó su licenciatura en trabajo social. Fue a la ceremonia de graduación con su madre, Roberto, Magdalena y Daniel. Daniel, ahora un adolescente de 13 años, fue uno de sus mayores apoyos durante sus años de estudio. Ella le leía ensayos sobre su trabajo. Él le hacía preguntas. Él entendía, de una manera que pocos niños de su edad hubieran podido. ¿Por qué su madre estaba tan dedicada a ayudar a otros en situaciones similares a la que ambos habían enfrentado? Después de la graduación, Ana fue contratada por una clínica comunitaria para trabajar como asistente social. Su especialidad: ayudar a madres solteras con niños con necesidades especiales. En sus primeros años en el puesto, vio a muchas mujeres en la situación que ella había estado, asustadas, agotadas, desesperadas por recursos que no existían. Mujeres que estaban considerando opciones que jamás hubieran imaginado considerar, como permitir que sus hijos fueran criados por otros, y Ana las ayudó, no diciéndoles qué hacer, sino mostrándoles todas sus opciones, sin juzgar. Compartía su propia historia cuando era apropiado, no como un testimonio de que debían hacer lo mismo, sino como prueba de que si esta era la opción que elegían, no era un fracaso. Era una forma diferente de amar. Muchas de las mujeres que asesoraba eligieron diferentes caminos. Algunas encontraron formas de obtener recursos para mantener a sus hijos en casa. Algunos padres se involucraron y comenzaron a contribuir. Algunas familias extendidas vinieron en apoyo. Otras, como Ana había hecho, eligieron la colocación en acogida. Pero todas ellas, sin importar qué camino eligieran, encontraron en Ana a alguien que entendía, aunque no juzgaba, que sabía que la maternidad no tiene un único formulario. Una de sus clientes, una mujer llamada Sofía, vino a Ana después de haber colocado a su hijo con una familia de acogida. Estaba destrozada por la culpa. Estaba preguntándose si era una mala madre. Ana se sentó con ella. Le contó su historia, toda ella,
sin omitir las partes difíciles, el dolor, la soledad, los momentos de arrepentimiento, pero también la alegría de ver a su hijo prosperar, la paz de saber que había hecho lo correcto. Sofía lloró mientras escuchaba. Al final, le preguntó a Ana si realmente creía que no era una mala madre. Ana tomó la mano de Sofía. Le dijo algo que había llegado a creer absolutamente, con cada fibra de su ser. Eres una de las mejores madres que jamás conoceré. Porque elegiste a tu hijo sobre ti misma. Porque tuviste el coraje de hacer lo más difícil. Porque sabías que era lo mejor para él. Eso no es fracaso. Eso es amor incondicional en su forma más pura. Sofía abrazó a Ana, y ambas lloraron juntas en ese pequeño consultorio, entendiendo profundamente lo que significaba ser madre de una forma que la mayoría de la gente nunca tendría que entender. Con el tiempo, Ana comenzó a dar charlas en universidades, en programas de trabajo social, sobre las madres que hacen sacrificios imposibles. Habló sobre cómo la sociedad a menudo ve a las madres que colocan a sus hijos en acogida como fracasos, cuando en realidad a menudo son entre las madres más valientes. Habló sobre cómo el sistema necesitaba cambiar, cómo necesitaba proporcionar mejores recursos para las madres solteras, cómo necesitaba honrar las decisiones difíciles que las mujeres tenían que tomar. Y sus charlas tocaron a muchas personas. Algunos eran trabajadores sociales que reexaminaron sus preconcepciones. Algunos eran futuros padres de acogida que ganaron una comprensión más profunda de lo que estaban haciendo. Algunos eran estudiantes que nunca habían considerado estas cuestiones, que comenzaron a cuestionarse a sí mismos sobre juzgar a las madres sin entender sus circunstancias. 20 años después de colocar a Daniel en acogida, Ana recibió una llamada inesperada. Era Daniel. Ahora tenía 23 años, en la universidad, estudiando ingeniería. Quería venir a visitarla a su oficina. Tenía algo que quería hablar con ella. Ana estaba nerviosa. Estaba enojado. ¿Se arrepentía de algo? Los años de separación, aunque llenos de amor y visitas regulares, se sintieron repentinamente frágiles. Pero cuando Daniel entró a su oficina, lo primero que hizo fue abrazar a Ana con fuerza. Luego se sentó en la silla frente a su escritorio y comenzó a hablar. Le dijo que había estado reflexionando sobre su vida, sobre los desafíos que había enfrentado con su parálisis cerebral, sobre cómo, si su madre biológica no hubiera tomado la decisión que tomó, probablemente nunca habría recibido la terapia que necesitaba, que habría crecido sin poder caminar, sin poder desarrollarse como lo había hecho. Le dijo que entendía, realmente entendía, el sacrificio que Ana había hecho y que quería agradecerle. Ana lloró mientras escuchaba a su hijo adulto hablar. Este joven, que había comenzado su vida en la oficina de una trabajadora social, hijo de una madre de 23 años, que apenas podía cuidarse a sí misma. Este joven, que ahora estaba en la universidad, que estaba viviendo una vida plena y completa. Dijo que la parálisis cerebral siempre sería parte de él, pero no lo definía. Que se definía por sus sueños, sus amigos, sus logros, su carácter, y todo eso fue posible porque Ana tuvo el valor de amarlo de la manera más difícil. Daniel le mostró algo que había traído. Era el dibujo de la familia que había hecho cuando tenía 8 años. Magdalena lo había guardado y se lo había dado a Daniel años después, diciéndole que era importante que supiera que siempre fue parte de la familia, incluso cuando estaban separados. Pero lo que Daniel quería mostrarle a Ana era una versión que él había recreado como adulto. Tenía el mismo dibujo básico, pero ahora con más detalle, a más personas. Y en el centro, claramente visible, estaba Ana con etiqueta, no solo como mi mamá Ana, sino como la mujer que me amó lo suficiente como para ser fuerte. Cuando Ana vio el dibujo, se derrumbó, no de dolor, sino de algo más complejo, de reconocimiento, de la comprensión de que su sacrificio no había sido en vano, de que el dolor que había sentido durante todos estos años había servido a un propósito mayor. Daniel se inclinó y abrazó a su madre, y en ese abrazo estaban todos los años de separación, de amor a distancia, de una relación que no era la que habían imaginado, pero que era profunda y real de todas formas. Pasaron
la tarde juntos. Daniel compartió historias de su vida, de sus amigos, de sus desafíos, de sus sueños. Y Ana escuchó con la atención total de alguien que había esperado durante 20 años para conocer verdaderamente a su hijo adulto. Cuando se fue, Daniel le dijo algo que Ana nunca olvidaría. Mamá, quería que supieras algo. No creo que sea una mala madre. Creo que eres la mejor madre que podría haber tenido. Porque no solo me diste la vida, me diste la oportunidad de vivirla plenamente. 5 años después, Ana fundó una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a madres solteras con niños con necesidades especiales. Se llamaba El Sacrificio del Amor. La organización proporcionaba consultoría de trabajo social, apoyo psicológico, información sobre recursos disponibles y, lo más importante, un espacio seguro donde las madres podían procesar sus decisiones sin ser juzgadas. Parte de su trabajo era conectar a madres con familias de acogida calificadas. Parte era ayudar a las madres que elegían quedarse con sus hijos a encontrar los recursos que necesitaban. Pero todo estaba fundamentado en una verdad central. No había una decisión correcta. Solo había la decisión correcta para cada madre individual, en cada circunstancia individual. Ana trabajaba junto a trabajadores sociales, terapeutas, padres de acogida, madres y personas como Daniel, que habían vivido la experiencia de ser acogidas. Daniel, después de graduarse de la universidad, se unió a su madre en la organización. Trabajaba en educación y defensa, visitando escuelas y comunidades para hablar sobre la vida con parálisis cerebral, sobre el poder del apoyo familiar, sobre cómo el éxito se ve diferente para diferentes personas. Su presencia en el trabajo de Ana era profunda, porque cuando Daniel hablaba sobre sus experiencias, cuando contaba cómo su madre lo amaba lo suficiente como para soltar, las historias no eran abstractas, eran reales, personales, tocantes. Una tarde, mientras trabajaban juntos en la oficina, Daniel le preguntó a Ana algo que ella había estado esperando durante años. ¿Alguna vez te arrepentiste? ¿Alguna vez desearía haber hecho las cosas de manera diferente? Ana consideró la pregunta cuidadosamente, porque la verdad era complicada. Dijo que sí. Hubo momentos en que se arrepentía, momentos en que deseaba haber tenido más recursos, más apoyo, más circunstancias favorables, momentos en que deseaba poder haber criado a Daniel ella misma. Pero no se arrepentía de la decisión que tomó, porque esa decisión, aunque había sido la más dolorosa de su vida, también había sido la correcta. Le dijo a Daniel que el arrepentimiento y la corrección no son mutuamente excluyentes, que puedes estar triste por la forma en que las cosas sucedieron y aún estar en paz con las decisiones que tomaste. Daniel asintió como si comprendiera algo fundamental sobre la vida adulta, algo que muchas personas no aprendieron hasta mucho más tarde, si es que lo aprendían alguna vez. 30 años después del nacimiento de Daniel, Ana estaba dando un discurso en una conferencia nacional sobre trabajo social. Era una de varias oradoras, pero su tema era único. Habló sobre el sacrificio del amor, redefiniendo la maternidad en circunstancias imposibles. Contó su historia, toda ella: el embarazo inesperado, la desaparición del padre, el diagnóstico de parálisis cerebral de Daniel, los años de lucha, la decisión imposible, la separación, el viaje de volver a conectarse. Pero lo que dio más poder a su presentación fue que Daniel estaba en el escenario con ella. A sus 30 años, era un hombre que caminaba con un ligero apoyo de un bastón, pero que se movía por el mundo con confianza y gracia. Compartió su perspectiva de haber sido el niño en esta historia. Habló sobre cómo crecer sabiendo que su madre lo amaba tanto que lo soltó, sobre cómo eso le había enseñado algo fundamental sobre el amor, que a veces es más fuerte cuando se deja ir que cuando se retiene. Cuando terminaron de hablar, hubo un silencio en el auditorio, y luego una ovación que parecía no terminar. Después del discurso, una joven trabajadora social se acercó a Ana. Ana tenía lágrimas en los ojos. Le dijo que había estado trabajando en el sistema de protección infantil durante 5 años y que había visto a madres ser juzgadas por sus decisiones difíciles demasiadas veces. Le dijo que escuchar la historia de Ana le había cambiado la perspectiva,
que ahora entendía que juzgar a estas madres no era su papel. Su papel era apoyarlas, cualquiera que fuera la decisión que tomaran. Fue una de esas pequeñas victorias que Ana vivía para encontrar, porque sabía que ese trabajador social ahora trabajaría diferente, que ayudaría a otras madres de una manera más compasiva. Y cada madre que fue ayudada diferente era una vida que potencialmente cambió. En los años finales de su carrera, Ana fue reconocida por su trabajo. Recibió un premio de una Organización Nacional de Trabajo Social por su contribución innovadora a la defensa de las madres. Pero el reconocimiento que más significó para ella fue más personal. Un día, una mujer vino a su oficina. Era una cliente de Ana de hace muchos años, alguien que había colocado a su hijo con una familia de acogida. El hijo ahora era un adulto, tenía un trabajo, estaba en una relación comprometida. La mujer le llevó fotos, le mostró a Ana cómo su hijo estaba viviendo una vida plena. Le dijo que fue gracias a Ana que ella había tenido el coraje de tomar la decisión que tomó. Le dijo que aunque los primeros años fueron difíciles, ahora podía ver claramente que había sido lo correcto, que su hijo estaba feliz, que su amor se expresaba a través de los años de distancia, de las visitas, de estar presente de formas que una madre agotada y sin recursos nunca habría podido estarlo. La mujer le preguntó a Ana si ella se arrepentía de haber ayudado a guiarla hacia esa decisión. Ana respondió con la verdad simple que había llegado a creer completamente después de décadas de trabajo con madres en crisis. No, nunca. Porque cada hijo que prospera es una vida transformada, y cada madre que encuentra paz con su decisión es una persona que puede amar más completamente, sin culpa, sin resentimiento, sin el peso de lo imposible. Eso es el verdadero legado del sacrificio del amor.